Para finalizar este cuatrimestre veamos signos vitales, que correspondería a la parte de enfermería radiológica. Nosotros como profesionales de la salud debemos conocer también estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la parte de enfermería. Así que bueno, veamos en este caso, en esta oportunidad, signos vitales. Como definición de signos vitales, tenemos que son los signos de vida, representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Y estos son la temperatura, la respiración, el pulso y la tensión arterial. Los signos vitales se pueden percibir, medir, evaluar de forma constante y nos permiten evaluar el estado de salud del paciente. Estos parámetros fisiológicos de los signos vitales varían en el desarrollo del ciclo vital de un ser humano, desde la niñez hasta la adultez, además de las variaciones diurnas que experimenta cada individuo durante las 24 horas del día. El objetivo de este tema es que debemos saber identificar las funciones y respuestas fisiológicas de los signos vitales en las distintas etapas del desarrollo del ciclo vital del ser humano, saber interpretar esos datos obtenidos y prestar atención a los cambios que presentan los signos vitales para determinar las necesidades de atención. Y además debemos saber comunicar y registrar esos datos que vamos a obtener con la terminología apropiada, ¿sí? Para poder informar al resto del equipo de salud. Deberíamos valorar los signos vitales, entre otras situaciones, cuando se presenta un cambio en el estado de salud del paciente, cuando se necesite tener datos basales de determinado paciente, antes y después de algún estudio o procedimiento invasivo o una intervención quirúrgica, antes y después de realizar cualquier intervención de enfermería que pueda modificar los valores fisiológicos de los signos vitales. Veamos ahora el primer signo vital que se puede valorar, que es la temperatura corporal. La temperatura corporal está representada por el equilibrio entre el calor perdido, que se llama termólisis, y el calor producido por el organismo, que se denomina termogénesis. Cuando la cantidad de calor que producimos equivale a la cantidad de calor que perdemos, significa que estamos en un equilibrio de calor. La regulación y el control de la temperatura se encuentra en el hipotálamo. Se denomina centro termorregulador. En el área preóptica tenemos la disipación de calor y en el área posterior la conservación de calor. La regulación de calor también se hace mediante los receptores sensoriales, que son termorreceptores, periféricos y centrales, que son los que actúan y responden a los factores externos, por ejemplo, el frío o calor. Si estos detectan calor, envían señales para que disminuya la temperatura, que aumente la pérdida de calor. Si detectan frío, estimulan la vasoconstricción y aumentan el metabolismo celular, produciendo más calor. También tenemos receptores sensoriales periféricos en la piel, que detectan más el frío que el calor. Los receptores centrales se hallan en las vísceras abdominales, la médula espinal y alrededor de las grandes venas. Vamos a ver los mecanismos que actúan en la producción de calor. Tenemos la tasa metabólica, es la producción de energía utilizada por el cuerpo durante la vigilia y el descanso. Varían según el sexo y la edad. Después tenemos la actividad muscular. La actividad muscular aumenta la producción de calor. El gasto de tiroxina. La tiroxina es una hormona producida por la glándula tiroides, la principal responsable de la regulación del metabolismo. Se aumenta el metabolismo celular, entonces vamos a tener un aumento en la producción de calor.
como puede ser la adrenalina, la noradrenalina, que estimulan la velocidad del metabolismo celular en distintos tejidos orgánicos y por ende aumenta también el calor corporal. Y por supuesto la fiebre actúa produciendo mayor calor, aumenta el metabolismo celular. Y veamos cómo perdemos calor. Perdemos calor a través de la radiación. Es la transferencia de calor desde objetos de mayor calor a otros de menor calor en formas de ondas electromagnéticas. Podemos perder calor por conducción, que es la transferencia de calor por contacto desde un objeto de mayor calor a otro de menor calor. Por ejemplo, si nos sentamos en una silla, le conduciremos calor hasta igualar con la temperatura corporal. La convección es la transferencia de calor que se produce por circulación de moléculas calentadas en un líquido o gas. Por ejemplo, las corrientes de aire o los ventiladores. La evaporación hace referencia al sudor, es la evaporación del agua de la superficie corporal. Por allí perdemos el calor. ¿Cuáles son los factores que modifican la temperatura corporal? Tenemos, por ejemplo, la edad. Los niños y adultos mayores son más sensibles a los cambios extremos de la temperatura. Las variaciones diurnas, la temperatura significa que la temperatura desciende durante el sueño, varía hasta 2 grados centígrados entre las primeras horas del día y la tarde-noche. El ejercicio aumenta la actividad muscular, aumenta la temperatura corporal, en cambio el sedentarismo disminuye la temperatura corporal. Las hormonas, como dijimos, la actividad endocrina actúa elevando la temperatura porque activa la secreción, por ejemplo, de tiroxina, adrenalina, noradrenalina. Y por ejemplo, en las mujeres durante el periodo de ovulación tenemos un incremento en la temperatura corporal. El estrés, el aumento del estrés, aumenta la actividad glandular, aumenta el metabolismo, entonces producimos más calor. El ambiente, la exposición a altas o a bajas temperaturas afectan los sistemas que regulan la temperatura corporal. La alimentación, ingerir alimentos con altos valores calóricos, por ejemplo proteínas o grasas, esto aumenta también la temperatura corporal. En cambio, el ayuno prolongado lleva a un descenso en la temperatura. Los procesos patológicos, como las infecciones, esto aumenta la temperatura, al igual que si tenemos hipertiroidismo. En cambio, el hipotiroidismo o la insuficiencia cardíaca disminuye la temperatura corporal. Vamos a ver cómo valoramos o medimos la temperatura corporal. Se utiliza termómetro y la medición se hace en grados centígrados. El más común que encontramos es el que tiene mercurio. Ahora también están los digitales y las cintas que se utilizan más en los niños, se colocan en la frente. Veamos la parte de un termómetro común de mercurio. Vemos el número 1, que es el bulbo. Eso es lo que vamos a poner en contacto, por ejemplo, cuando tomamos la temperatura axilar. Después tenemos la parte 2, que es un sector donde discurre el mercurio. También cuenta con una escala numérica y una graduación que va desde los 35 grados centígrados hasta los 42. Después tenemos un tubo capilar, que es por donde discurre también el mercurio, y lo que es el termómetro propiamente dicho. El cuerpo vástago del termómetro tiene una cara posterior plana que nos facilita la lectura. ¿Dónde son los sitios más comunes para valorar la temperatura corporal? Hay muchos más, pero los que más habitualmente se miden en el hospital es en la axila, rectal o oral o bucal. Nosotros vamos a medir la temperatura normalmente en la axila, que los valores normales son de 36 grados centígrados a 37,2 grados centígrados. El rectal es de 36,5, al igual que el oral o bucal. Veamos en este cuadro
cómo se llamaría a la temperatura normal, o lo que es para los parámetros normales, de 36 grados centígrados a 37,2 grados centígrados estamos en normotermia o apirexia. De 37,5 grados centígrados hasta 38 estamos en febrícula. Luego de 38 grados centígrados hacia arriba, es decir, o más, tenemos fiebre o pirexia. En cambio, menos de 36 grados centígrados tenemos una hipotermia. Es decir que entonces la normotermia o valor normal esperado es de 36 grados centígrados hasta 37,2 grados centígrados. Las recomendaciones para valorar la temperatura axilar, veamos ahora. Vamos a necesitar elementos como la bandeja, termómetro clínico, portatermómetro de riñonera, frasco con solución antiséptica o en todo caso alcohol, motas o torundas de algodón, un reloj con segundero, libreta y lápiz. Muy bien, nos deberemos lavar las manos siempre antes de acceder a un paciente, ya que con eso evitaríamos infecciones cruzadas y podemos utilizar guantes descartables. Debemos preparar todos los elementos necesarios en la bandeja y acercarla al área donde lo vamos a utilizar. El termómetro siempre debe estar desinfectado y si tenemos alguna duda si está desinfectado o no, lo podríamos limpiar con alcohol y una torunda de algodón y desecharlo, ¿sí? Se desecha la torunda de algodón, siempre tenemos los residuos en bolsa roja, que son los patológicos. Debemos identificar al paciente, explicarle lo que le vamos a realizar. Debemos chequear que el termómetro esté en el nivel debajo de 36 grados centígrados, o si no, sacudirlo para que baje la marca de mercurio. Después colocaremos el bulbo del termómetro en la mitad de la axila del paciente. La axila del paciente debe estar limpia, la podemos limpiar con una gasa. Y lo deberemos dejar allí por unos minutos y luego leer el resultado. Acá les muestro algunos elementos necesarios que vamos a usar. Por ejemplo, esta es la bandeja, se la señalo. Tendríamos que llevar todo siempre juntas las cosas que vamos a necesitar por un tema de prolijidad, de higiene. Las torundas de algodón con el alcohol, la bandeja o riñonera, esta es la bandeja o riñonera, tiene esta forma. El termómetro tiene que estar desinfectado. Y bueno, suponiendo que esta es la axila que debemos tomar, vamos a tomar la temperatura, el bulbo del termómetro debe estar en el medio de la axila. Le pedimos al paciente que baje el brazo, que lo lleve a 90 grados codo y antebrazo, que no presione muy fuerte, pero sí que lo sostenga, y ahí dejamos unos minutos. Luego vamos a leer el resultado. Otro signo vital que se debe valorar es la respiración. Vamos a definir lo que es la respiración. Es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente. Comprende una ventilación formada por la inhalación y la exhalación. El centro que regula la respiración se halla en el bulbo raquídeo y el movimiento de aire. En el proceso de inhalación y exhalación, los órganos encargados de este proceso son los pulmones junto con el diafragma. Durante el proceso de inhalación ingresa el aire a través de las fosas nasales, las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera, permitiendo que el tórax sea grande, desciende el diafragma. En la exhalación sube el diafragma cuando se relaja, entonces las costillas se mueven hacia abajo y adentro, y esto comprime los pulmones y no facilita la exhalación. Cada ciclo de respiración está compuesto entonces por una inspiración y una exhalación. Es un acto involuntario. A la vez en el organismo, la respiración se realiza en dos niveles. O hematosis, el intercambio de gases que se realiza a nivel alveolar, en los pulmones. Y la respiración interna, o tisular, que es el intercambio de gases que se realiza directamente a nivel celular.
En la respiración externa, en los pulmones, el oxígeno pasa del aire al torrente sanguíneo, entrega el oxígeno y se libera el dióxido de carbono. Se sigue la ruta inversa y se despide en la exhalación. En la respiración interna, en todo el cuerpo, el oxígeno pasa de la sangre a las células, donde se usa para los procesos químicos que liberan energía. El dióxido de carbono sigue la ruta inversa. Características de la respiración. Tenemos la frecuencia, que es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Dijimos que un ciclo respiratorio era la inhalación y la exhalación, se cuenta como un ciclo respiratorio. La profundidad, que es el volumen del aire inspirado, en el adulto promedio es de aproximadamente 500 milímetros de aire. El ritmo, es decir, el intervalo de tiempo entre cada respiración, entre una respiración y otra. La simetría, que es la expansión de los campos pulmonares. Y el tipo, si es torácica, tóraco-abdominal o abdominal. ¿Qué factores van a influir en la respiración? Tenemos la edad. A mayor edad disminuye la frecuencia respiratoria, o sea, la cantidad de respiraciones por minuto. Los hombres tienen mayor capacidad pulmonar que las mujeres. Hacer ejercicio aumenta la frecuencia respiratoria. El estrés, la fiebre también aumentan la frecuencia respiratoria. Otros como las emociones, la digestión de alimentos, el consumo de café o tabaco, las patologías respiratorias, el dolor también aumentan la frecuencia respiratoria. Veamos la terminología que se utiliza para cuando valoramos la respiración. Se dice que es una eupnea o normal de 12 a 20 respiraciones por minuto. De más de 20 respiraciones por minuto tenemos una taquipnea, por debajo de 12 una bradipnea. También tenemos terminología como apnea, que es la ausencia de respiración, y disnea, que es la dificultad para respirar. ¿Qué vamos a utilizar para medir o valorar la respiración? Un reloj con segundero, una libreta y lápiz para anotar. Es necesario que valoremos la respiración cuando el sujeto de atención o paciente se halla en estado de reposo. Y sobre todo no le debemos decir que vamos a hacerlo, que vamos a valorarle la respiración, porque él la puede modificar voluntariamente. Podríamos simular que estamos tomándole el pulso y allí observar los movimientos ascendentes y descendentes del tórax o abdomen y contar el ciclo de respiración, es decir, el ciclo de inspiración y expiración como 1. Durante 1 minuto contaremos, ¿sí? Entre 12 a 20 dijimos que era normal y estábamos en una eupnea. Otro signo vital que podemos medir es el pulso. Vamos a ver la definición de pulso. Son vibraciones que ejerce el paso de la sangre bombeada por el ventrículo izquierdo del corazón al palpar las paredes de una arteria. La vamos a clasificar como pulso periférico y pulso central o apical. El pulso central o apical se controla con un método auscultatorio. El médico lo realiza en la punta o ápice del corazón. La ubicación anatómica sería el cuarto o quinto espacio intercostal, al nivel de la mitad de la clavícula, y 2 traveses de dedo del lado izquierdo del esternón. Acá lo podemos ver en la imagen. El doctor coloca la parte de atrás, que tiene como una copita, el estetoscopio, y allí puede ocultar. Nosotros generalmente lo vamos a tomar periférico. Esto lo vamos a controlar palpando la arteria de distintas zonas. Por ejemplo, tenemos la temporal, que está en el costado de la cabeza, carotidia en el cuello, humeral o braquial, radial, que es la más común, que está en la muñeca, femoral o inguinal. Tenemos la poplitea detrás de la parte posterior de la rodilla, tibial posterior o pedio o dorsalis pedis, que sería la parte anterior del pie. Veamos ahora los valores normales o esperados, que son de 60 a 100 pulsaciones por minuto, y lo denominamos eufigmia o normofigmia.
por arriba de 100 pulsaciones por minuto tenemos taquifigmia y menos de 60 pulsaciones por minuto tenemos bradifigmia. Las características del pulso tenemos la frecuencia, que es la cantidad de latidos o pulsaciones por minuto. El ritmo es el intervalo de tiempo entre cada latido o pulsación. La intensidad, la amplitud sería el volumen de sangre. La similitud entre pulsos y pulsos, y entre el pulso periférico y el apical. Y los factores que influyen en el pulso es la edad. A mayor edad disminuye las pulsaciones. Los hombres tienen el pulso más bajo que las mujeres. El ejercicio físico aumenta las pulsaciones, hace trabajar más al corazón. La hemorragia, la pérdida de sangre, aumenta el pulso, entre otros. ¿Cómo vamos a medir el pulso, valorar el pulso radial? Vamos a ver porque es el más frecuente, ¿sí? Vamos a necesitar un reloj con segundero, una libreta y lápiz. No utilizar el dedo pulgar, ya que tiene propia pulsación. Ustedes recuerden que el dedo pulgar le recorre la arteria en este sector del dedo, se los marco acá. Entonces, si nosotros presionamos, vamos a sentir nuestra propia pulsación. En cambio, los demás dedos, la arteria que llega hacia los dedos, va en los laterales, ¿sí? Recorre los laterales de los demás dedos. Entonces, tranquilamente podemos tomar el pulso con el dedo índice medio o índice medio y anular. Una vez que localizamos el pulso, entonces contaremos 1 minuto y anotamos los datos obtenidos. Vamos a tener que localizar la arteria radial, que está al costado de la muñeca, debajo del dedo pulgar, y lo vamos a palpar suavemente con el dedo índice y mayor. El paciente debe estar en reposo, es decir, que lo tenemos que dejar que se siente unos minutos hasta que esté tranquilo, y ahí podemos valorar el pulso, ¿sí? El último que veremos es la tensión arterial. Acá está marcado como 3, pero es un error, es el cuarto signo vital, tensión arterial, y vamos a definirlo como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias como resultado de la contracción de los ventrículos. Y la vamos a clasificar en 2: la presión sistólica o máxima, o la tensión o presión diastólica, o la que le conocemos como mínima. La sistólica es la presión de la sangre que ejerce la contracción ventricular. Sus valores máximos son de 140 y el valor mínimo de 90. Ahora vamos a ver que se mide en milímetros de mercurio. Acá tenemos la presión sistólica, o la que conocemos como máxima, que es cuando contrae el ventrículo y eyecta la sangre. Ese es el valor máximo, que va a contar con entre su valor máximo va a contar con un máximo de 140 y un mínimo de 90 milímetros de mercurio. La diastólica o mínima es la presión de la sangre que ejerce al relajar luego de la eyección, ¿sí? Cuando se carga el auricular. Entonces va a tener un valor máximo de 90, mínimo de 60 milímetros de mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud, el valor promedio de un adulto joven es de 120-80 milímetros de mercurio. 120 correspondería a la tensión sistólica o máxima y 80 corresponde a la tensión diastólica o mínima. Vulgarmente nosotros decimos 12,8. Ese sería el valor promedio de un adulto joven. Factores que influyen en la tensión, en la variación de la tensión arterial. A mayor edad aumenta la tensión arterial. ¿Por qué? Porque puede haber una menor calidad de las paredes de la arteria. El ejercicio físico también aumenta la tensión, ya que aumenta el gasto calórico, el corazón debe trabajar más. El estrés, el dolor, la obesidad también aumentan la tensión arterial. El hombre es más frecuente que tenga mayor tensión arterial que la mujer. Veamos la terminología.
¿sí?, de la clasificación. La normotensión, que sería en la sistólica o máxima, 140 a 90 milímetros de mercurio. Y la diastólica o mínima de 90 a 60 milímetros de mercurio. Recordemos que según la OMS era 120-80, ¿sí? Máxima 120, mínima 80. Después, por debajo de los 90 de la presión sistólica máxima y por debajo de los 60 tenemos una hipotensión, o 70-40, eso sería una hipotensión. En cambio, en la hipertensión, la sistólica máxima tendría que estar más de 140 y la diastólica mínima más de 90, cuando por ejemplo decimos 160-100 o 16-10, sería una presión hipertensión. ¿Cómo vamos a medir o valorar la tensión arterial? Necesitamos un tensiómetro o un esfigmomanómetro, un estetoscopio biauricular. Vamos a centrarnos ahora en esta imagen y describimos las partes, que este es el más común, ¿sí? Se utiliza un manómetro de mercurio. Este que tenemos acá es el brazalete, que adentro tiene una cámara que nosotros la vamos a insuflar y se va a llenar de aire a través de estas mangueras, ¿sí? Esta tubuladura de goma que va a la perita de bulbo de goma, y esto es una válvula de presión de seguridad que vamos a cerrar o abrir. Este es el reloj para el manómetro, que es el que mide, ¿sí? Esto tiene una graduación. Después tenemos acá tenemos el estetoscopio, que también tiene una tubuladura de goma, tiene estas olivas que van dentro de los oídos, y el diafragma, que ese es el que se apoya en la arteria, ¿sí? Nosotros vamos a medir frecuentemente en la arteria braquial. Después vemos que tenemos digitales, ¿sí? Que es muy similar, nada más que se coloca el brazalete, se da la orden de comenzar y solamente nosotros insuflamos hasta que nos indique con un sonido que ya estaría, y ahí empieza a desinflar solo y a contar y nos entrega el valor. Y debajo tenemos uno de muñeca, y también digital. Veamos la técnica. La recomendación que nos dan es que no tomemos la presión arterial sobre zonas lesionadas, ¿sí? Si el brazo está con edema o tiene alguna lesión, no se debe tomar de ese brazo. Y comprobar previamente si el equipo funciona correctamente, ¿sí? Vamos a colocar el sujeto de atención en posición adecuada. Colocamos el brazo descansado a lo largo del cuerpo, con la palma hacia arriba. El brazalete nunca en el pliegue del codo, sino por encima del pliegue del codo, de 3 a 4 centímetros. Debemos previamente palpar el pulso humeral, ¿sí? O braquial. Limpiamos las olivas con algodón y alcohol, esa es la que vamos a colocar en nuestros oídos, el del estetoscopio. El diafragma del estetoscopio lo tenemos que colocar en donde habíamos palpado el pulso humeral, lo sostenemos con el pulgar. Y con la mano que nos queda libre cerramos la válvula de la perita e insuflamos, ¿sí? El brazalete hasta que las agujas del manómetro asciendan por encima de los valores normales. Abrimos lentamente la válvula y escuchamos el primer latido que vamos a escuchar, va a ser de la presión sistólica o máxima. Va a continuar los latidos hasta que en un momento van a desaparecer. Ese último latido que vamos a escuchar va a ser de la presión diastólica mínima. Igualmente les voy a dejar en el enlace un video que me gustó, que lo explica muy bien y muestra cómo es la correcta técnica para tomar la tensión arterial. Acá les muestro algunos tips que no se tienen que tener en cuenta. El paciente, si el paciente o el sujeto está sentado, no debe cruzar las piernas. El brazo y donde vamos a medir nosotros tiene que estar al mismo nivel que el corazón, ¿sí? La mano hacia arriba.
en algún lugar de apoyo. Debemos apoyar bien la espalda y ponerse ropa que no apriete el brazo. Hay que sacar la manga, no podemos tomar con una manga que aprieta acá esta zona. Y se debe estar quietito y no hablar mientras se realiza el médico o la persona realiza la medición, ¿sí? Y al menos tiene que estar como en la parte en los que les comenté del pulso, que debe estar algunos minutos sentados, reposado, en reposo antes de medir la tensión arterial. Como vemos, hay variadas, en el mercado hay varios tensiómetros, pero el que más vamos a ver es el que les mostré, es el que les mostré primero, que es este de el manómetro de mercurio. Muy bien, hasta acá la última clase de este cuatrimestre. Les dejo como siempre también un apunte sobre esto que explica mucho más detenidamente todo, y les voy a dejar un videito también, como les comenté, para la técnica de tomar la tensión arterial, que es muy importante que la sepamos. Y también el foro para las dudas y consultas. Nos vemos el próximo cuatrimestre. Les recomiendo que no se queden en este impasse que tenemos, que sigan viendo los videos o haciendo sus resúmenes para el próximo cuatrimestre. Un saludo para todos.